A ver si no, yo elijo al azar. A ver, alguien que lo lea, ¿ya? A ver. mm, mm, mm. Rosario Rivera. Tenemos a Rosario Rivera. ¿Está ahí presente, Rosario? Buenas tardes, licenciada. ¿Me Buenas logra tardes, escuchar? Rosario. Sí, sí se escucha. ¿Nos puedes leer el primer caso que tenemos acá en el taller? Sí, licenciada. Caso número uno. En el Instituto Nacional de Neoplásicas se atiende un niño de 2 años con diagnóstico de leucemia, actualmente en tratamiento de quimioterapia intensiva. En el hemograma se observa valor de neutrófilos igual a 400 microlitros. ¿Qué vacunas podrá aplicarse al niño si solo completó esquema menor de un año? Ujú. A ver, ahora sí. Una vez que ya hemos leído el caso, tenemos que ver cuáles son los puntos más resaltantes, ¿no? El punto más resaltante es la edad, ¿no? El diagnóstico, el tratamiento que recibe, el valor de neutrófilos, ¿no? Miren que es 400, ¿ah? Habíamos visto que había un valor umbral. Recuerden cuál era el valor umbral. Y que el esquema de vacunación que ha recibido el niño solamente es hasta las vacunas de menor de un año, ¿no? O sea, ¿cuáles? Ya tendría las de polio, las 3 dosis del esquema primario de polio, las 3 pentavalentes, 2 neumococos, ¿no? Sus vacunas rotavirus, sus vacunas de influenza pediátrica, ¿no? Su BCG, su hepatitis B de recién nacido, ¿no? Esas vacunas ya tendría, pero no llegó a completar las vacunas de un añito, no llegó a recibirlas. ¿Qué quiere decir? Que no recibió sarampión, papera rubiola, no recibió su tercera neumococo, no recibió su varicela, probablemente por el diagnóstico, ¿no? Que recibió. Hay mucho ese temor, ¿no? De continuar el esquema vacunal cuando ya tienen este diagnóstico, ¿no? Pero sabemos de que hay un periodo, ¿no? En el cual podemos sí vacunarlos, pero hay que guiarnos también de cómo está ahorita en su tratamiento para poder tomar una decisión. Según todo este contexto que vemos, ¿no? ¿Qué vacuna le podrían colocar a este niño? A ver, leemos opiniones. Si alguien se anima, lo dice verbalmente o lo ponen en el chat. A ver, acá en el chat. ¿Qué alternativa creen que es la correcta? A ver, vamos leyendo las respuestas que nos dan. A ver, ¿alguien por ahí se anima? En el chat, ¿qué alternativas creen ustedes que sería la correcta para vacunar a este niño? A ver, ¿nadie se anima? Si no, vamos a elegir de los participantes a ver qué opinión nos da, qué respuesta creen que sería la correcta. A ver, vamos a elegir, ¿ya? A ver, tenemos a Pamela Roldán. Pamela Roldán, ¿qué alternativa crees tú que sería la respuesta correcta? Puedes prender tu audio o escribirlo en el chat. Ver, no se animaron a dar su respuesta. A ver, ¿alguien más? Olga, tenemos a Olga. Olga, ¿te animas a ver a qué alternativa crees que podría ser la correcta para la vacunación de este niño? Hay un valor que es trascendental, con el cual ya tomamos una decisión, que es el valor de los neutrófilos. Con el valor de los neutrófilos ya tienen la respuesta ya.
Laura. A ver, vamos con Leslie Villanueva. Leslie Villanueva. Vamos, chicos, tienen que participar. A ver, Olga nos comenta todas las anteriores. María nos dice está con neutropenia. Ok. A ver, María, de acuerdo a esa neutropenia, ¿qué decisión tomaría sobre sus vacunas de las alternativas? A, le pones SPR. B, le pones neumococo. C, le pones varicela. D, le pones todas las anteriores, o sea, SPR, neumococo, varicela. O E, ninguna de las anteriores, no le pones ninguna. A ver, Mayra Alba nos dice, el valor de neutrófilos tendría que ser 500 para que se dé la vacunación. Entonces, con eso, María, ¿cuál sería entonces la respuesta? Tu análisis está bien. Ujú. ¿Cuál sería la respuesta entonces? ¿Qué vacunas podría aplicarse al niño? Ajá, Mayra nos dice ninguna y María nos dice que las vivas atenuadas no. Ujú. Ok, hay como dos posiciones, vemos ahí. Entonces, está bien, el análisis que han hecho de de la neutropenia está perfecto. ¿Por qué? Porque estamos con un valor de 400, ¿no? Estamos en una neutropenia severa, incluso podríamos decir, ya. En ese caso, cuando el valor está tan bajo, ya no debemos aplicar ninguna de las vacunas, ni vivas atenuadas ni inactivadas. Por eso es que la respuesta correcta es que es ninguna de las anteriores. En la mayoría de los niños con cáncer, la respuesta inmune es normal hasta antes que iniciar la quimioterapia, pero estos tratamientos oncológicos afectan la respuesta inmune y consecuencia la inmunogenicidad si los vacunamos. Quiere decir que si los vacunáramos no generarían las mismas defensas, los mismos anticuerpos, ¿no? Es por ello que a pacientes que están sometidos a quimioterapia intensiva por cáncer, el valor umbral de neutrófilos es menor de 500 microlitros. Debe aplazarse la vacunación. Como este niño tiene 400 neutrófilos por microlitro, entonces no debemos vacunarlo. Tenemos que aplazar la vacunación hasta que aumente los niveles de los neutrófilos. Una vez que aumenten los niveles de los neutrófilos, sí vamos a guiarnos de ese periodo NAIVE, en el cual los neutrófilos aumentan y ya no está con neutropenia. O podemos guiarnos también de cuando culmina las quimioterapias, 3 a 6 meses después, ¿no? Por lo menos 3 meses después las inactivadas y 6 meses después las vivas atenuadas. Si es que vemos que durante toda la quimioterapia estuvo con neutropenia y no podemos vacunar entre las sesiones de quimioterapia, lo hacemos 3 meses después de las quimioterapias, inactivadas, como la neumococo en este caso, ¿no? Que está pendiente, y en el caso de las vivas atenuadas como sarampión y varicela, hasta 6 meses después de culminar las quimioterapias. Ya está. Entonces ahí ya quedó claro un caso de paciente oncohematológico. Ahora vamos a ver otro caso, ¿no? De un paciente de trasplante de precursores hematopoyéticos. A ver, ¿alguien más que desee leer el caso? A ver, tenemos a Lady Araca. Lady, ¿nos puedes leer el segundo caso? Sí.
Creo que Lady no puede activar su audio. Lidia Oyagüe. A ver, licenciada Lidia Oyagüe, ¿podría activar su audio y leernos el siguiente caso? Ay, a ver, Elizabeth Castillo. Elizabeth Castillo. Dice que les van a dar más puntos en su cuestionario a los que participan. Hoy no puedo activar. Ah, ya. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada Elizabeth. Sí, Ah, ya, licenciada Elizabeth, por favor, ¿podría leer el caso número 2? a ver. Caso número 2. Luego de varios años de tratamiento como quimioterapia radioactiva e inmunobiológicos para afrontar el diagnóstico de mieloma múltiple, el paciente es sometido a un trasplante de precursores hematopoyéticos. Habiendo pasado 3 meses de su trasplante, TPH, ¿qué vacunación COVID recomendaría? A, vacuna COVID bivalente; B, vacuna COVID monovalente adaptada; C, ninguna de las anteriores. Ujú. A ver, licenciada Elizabeth, usted misma, a ver, porque sus demás compañeras están un poco tímidas. ¿Cuál Mm, cree que podría ser la respuesta? Ah, ya le soplaron ya en el chat. No, no he leído. Puede ser la B. La B, va, la vacuna de COVID monovalente COVID adaptada monovalente XBB. adaptadas. Ajá, ajá, porque la XBB. bivalente no. La Claro. bivalente es para más niños de mayores edades. Ujú. Para personas sin comorbilidad, mayormente Ajá, estábamos sí. usando, población general. Aunque actualmente ya creo que ya no hay. No sé si alguna región aún tiene, creo que ya no. Creo que No, ya ya todos, nosotros no tenemos ya. de mi región. También. Entonces, la COVID monovalente adaptada es la que por excelencia se está utilizando actualmente y se está priorizando, ¿no? Sobre todo en pacientes con comorbilidades como los pacientes trasplantados, ¿no? ¿Y qué recomendación nos da el ministerio? ¿Cómo debemos? ¿Tenemos que guiarnos de las vacunas anteriores que recibió o reiniciamos el esquema en el paciente trasplantado? Nos guiamos de la vacuna anterior que recibió. Ah, ya, no, en ese caso no. Lo que se ha visto es que si administramos solo dosis extras después de la serie de vacunas que tuvieron antes del trasplante, aumenta muy poquito el porcentaje de defensas contra el COVID. Más bien lo que se recomienda tanto en el país como hemos visto en literatura de otros países como en España, es el reinicio de un esquema 3 meses luego del trasplante. Por ejemplo, si el trasplante fue hace 3 meses y después de esos 3 meses aún no ha recibido ninguna vacuna COVID, vamos a programarle 3 sesiones de vacuna COVID monovalente adaptada XBB. Si hoy es la primera COVID monovalente adaptada, la siguiente va a ser en 21 días y la tercera dosis un mes después de la segunda dosis. Y así vamos a completar. Si el paciente ya recibió una vacuna de COVID después del trasplante, ya solamente programamos 2 dosis con un lapso de un mes entre la primera y la segunda dosis. Y si el paciente ya recibió 2 o 3 vacunas COVID después del trasplante, solamente programamos una dosis única de la vacuna monovalente adaptada XBB. ¿Ya? Eso nos vamos a guiar porque la vacuna COVID monovalente adaptada XBB no la estamos colocando recién desde 2025. Ya 2024 lo hemos estado usando. Así que puede haber pacientes trasplantados que vamos a encontrar en el camino que ya han recibido una u otra vacuna después de su trasplante. Con tal que haya pasado 3 meses después del trasplante,
ustedes pueden reiniciar su secuencia de 3 dosis o ir completando su secuencia de las vacunas que recibió después de su trasplante, ¿no? Eso es referente al paciente, a vacuna COVID para pacientes de trasplante. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a ir ahora al caso. Y en el caso de este esquema especial de vacuna COVID monovalente adaptada XBB, solamente ahorita está priorizado para ciertos grupos de riesgo, ¿no? Que son personas con enfermedades inmunosupresoras, como son los pacientes con trasplantes de órganos sólidos, pacientes con trasplante de precursores hematopoyéticos, pacientes que estén en tratamiento de cáncer con quimioterapia, radioterapia, pacientes que estén en diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, y pacientes con enfermedades autoinmunes como lupus o que estén recibiendo tratamientos biológicos, ¿no? Recordemos que la vacuna monovalente adaptada XBB que actualmente tenemos a nivel nacional, que es la del laboratorio Pfizer, hay dos presentaciones, la presentación pediátrica y la presentación adulto, ¿no? La pediátrica lo vamos a usar en niños de 5 a 11 años de edad y la de adulto de 12 años hasta adultos mayores. La diferencia entre una presentación y la otra es la concentración, ¿no? La de pediátrica tiene 10 microgramos y la de adulto 30 microgramos. La pediátrica requiere una reconstitución con 1,3 mililitros de cloruro y la de adulto no requiere ninguna reconstitución, no requiere agregar ningún diluyente. Ambas se administran vía intramuscular, pero la dosis de la pediátrica va a ser solo 0,2 y la de adulto va a ser 0,3. ¿No? Recordemos que estas vacunas han pasado de un proceso de ultracongelación a un proceso de refrigeración a nivel local. Una vez que se descongelan, ya no se pueden volver a congelar y la tenemos que usar en las próximas 10 semanas que están en periodo de refrigeración. Cuando ya vamos a usar ese vial en esta sesión de vacunación, hay que registrarle fecha y hora de apertura al momento que hacemos la reconstitución, si fuera la pediátrica, o al momento que extraemos la primera dosis de la presentación adulto. Esa hora nos va a servir para llevar la cuenta porque solamente podemos usarlo durante las próximas 12 horas. Ahora sí, vamos con el caso número 3, que es un paciente con un trasplante de órganos sólidos. A ver, acá, ¿quién se anima? ¿Alguien voluntario? Ay, perdón. O igual escojo, a ver, de los participantes. A ver, vamos acá. Tenemos a la licenciada Selena Moreno. Ya que ya están dando la respuesta. Ya, yo le voy a leer el caso, ya, porque ya están dando la respuesta. A ver, habiendo estado en lista de espera por varios meses, un paciente con daño renal estadio 4 y en hemodiálisis interdiaria es candidato a ser receptor de un riñón de un donante, ya que vacuna ya no podrá recibir luego del trasplante del órgano sólido. A, DT adulto, B, hepatitis B adulto, C, influenza, D, neumococo, E, antiamarílica. En el chat ya están poniendo las respuestas. Antiamarílica no podrá recibir. Después de 6 meses vivas a tener. Recordemos que este es un caso de un trasplante de órgano sólido para recibir un trasplante renal. Hay ciertos criterios para el trasplante de precursores hematopoyéticos y hay otros para el trasplante de órganos sólidos, ¿no? Y recordemos que para el de órganos sólidos es el que va a recibir
tratamiento inmunosupresor para prácticamente toda su vida, para evitar el rechazo a ese órgano trasplantado. Entonces, al recibir ese tratamiento inmunosupresor para casi toda su vida, hay una diferenciación por eso en el esquema que va a recibir post-trasplante. Ahí nos dicen antiamarílica, Elizabeth también nos comenta antiamarílica. Ok, creo que esas son todas las respuestas. A ver, vamos a ver que quizás alguna de las personas que ha podido dar su respuesta nos pueda comentar un poco a cómo llegaron a ese análisis de esa respuesta. A ver, quizás alguien se anima a activar su audio y nos dice por qué cree que esa es la respuesta correcta. Ujú. Por ejemplo, tenemos a Sarita, no, María es quien nos dice antiamarílica no podrá recibir. Quizás María nos puedas comentar a cómo llegaste a la conclusión de la que la antiamarílica es la vacuna que ya no podría recibir. Ujú. Ya, entonces vamos a pasar a la respuesta. Sí, efectivamente la respuesta correcta es la vacuna antiamarílica. Ah, ya, por ahí ya nos contestó por el chat, por la respuesta inmunológica es menor. Ajá. En todas las personas que tienen un trasplante de órganos sólidos o trasplante de precursores hematopoyéticos, se recomienda preferiblemente hasta 6 meses antes del trasplante completar el calendario vacunal según la edad y el tipo de vacuna a aplicar, porque una vez realizado el trasplante es necesario adaptar ya el calendario vacunal teniendo en cuenta el grado de inmunosupresión del paciente así como su capacidad de respuesta a los antígenos vacunales. Es por ello que las vacunas vivas atenuadas están contraindicadas en personas post-trasplante de órganos sólidos, porque estas personas van a tener un tratamiento inmunosupresor en dosis altas y de manera prolongada por casi toda su vida para evitar el rechazo de ese órgano sólido. Entonces, cuando nosotros tenemos un candidato a trasplante de órganos sólidos, lo ideal es que le coloquemos todas sus vacunas, incluyendo estas vacunas vivas atenuadas, hasta 6 meses antes del trasplante y ahí preparándolo, porque después del trasplante ya no le vamos a poder colocar fiebre amarilla, sarampión, papera rubiola, varicela, por eso es importante que reciba antes del trasplante. Bueno, ese ha sido todo el taller sobre los temas que el día de hoy hemos tratado. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta sobre estos casos especiales que hemos visto el día de hoy. Buenas tardes, licenciada, ¿se me escucha? Sí, sí se escucha. No tenía dudas sobre los casos especiales, pero quería consultarle, por ejemplo, con respecto a la vacunación de la vacuna influenza. ¿Qué pasa con los niños que, por ejemplo, cumplen 6 meses en diciembre o en enero? ¿Se quedan hasta esperar, sin vacuna hasta esperar la cepa nueva? Claro, lo que pasa es que la vacuna influenza pediátrica actualmente ya no tenemos disponibilidad. ¿Por qué? Porque es una vacuna, primero que la fecha de laboratorio, de fecha de expiración del laboratorio fabricante era vigente hasta diciembre de 2024, ¿no? O sea, ya esa vacuna, si a alguien le quedó stock, ya no está apto para uso, ya expiró, ya venció.
Por eso deberían haberla culminado todo su stock hasta el 31 de diciembre de 2024. Y también por qué, ¿no? ¿Por qué su vencimiento es así? Porque el virus de influenza es un virus que cambia, muta. Cada año se evalúa cuáles son las cepas circulantes y se determina la composición de la vacuna de acuerdo a las cepas circulantes. Y cada año elaboran una nueva presentación de esa vacuna para proteger contra esas cepas que se han detectado, ¿no? Entonces, en este momento está ese proceso de elaboración en los laboratorios y se dará su distribución y en promedio van a llegar fines de abril o comienzos de mayo, a más tardar, estas vacunas de influenza 2025, ¿no? En el caso de los niños que recibieron quizás una dosis o ninguna de las dosis y quedó pendiente, ellos van a poder recuperarlo cuando llegue la cepa de 2025. No lo van a perder. En el caso del niño menor de un año, van a poder o ponerle su primera y segunda dosis, ¿no? Si todavía es menor de un año a cuando llegue la vacuna, o si llegó y solo quedó pendiente la segunda dosis, le van a poder completar. Si cuando llega esta nueva presentación, la vacuna de la vacuna 2025, el niño ya tiene un año de edad, solamente se programará una dosis única, nada más, que se pondrá un refuerzo cada año, ¿no? Solamente el esquema de dos dosis está para niños menores de un año. Cuando el niño ya cumple un año, ya solamente será su dosis anual. Si, por ejemplo, fuera un caso de un niño que recibió la primera dosis 2024 y no recibió más dosis. Y cuando llega la cepa 2025, ya tiene un año de edad, solamente le completarán con esa dosis de 2025 y ya no programarán más dosis hasta el 2026. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido que le programen otra dosis porque ya está recibiendo la cepa 2025 y solamente recibirá su refuerzo anual hasta el año 2026. Gracias, licenciada. Ujú. Si tienen alguna otra duda de los otros temas, también las podemos resolver. Podemos aprovechar que estamos en este espacio y podemos resolver alguna otra duda sobre otro tema referente de inmunizaciones que tengan. Bueno, vamos a empezar entonces con otra parte del taller. Si ya queda alguna duda, lo resolvemos al terminar de este taller, si no. Entonces, vamos a avanzar un poco también con lo que es otros casos especiales, que son los pacientes de diálisis y los pacientes esplenectomizados, ¿no? Eh, estos casos también es más o menos la misma dinámica. Vamos a ver un caso y vamos a ver cuál es la mejor decisión de vacunación para estos pacientes. Ahora, tenemos este caso número, bueno, vamos a decirle caso número 6 porque en realidad nos estamos adelantando un poco de lo que vamos a hacer mañana para que no nos gane el tiempo mañana. En un establecimiento de salud de nivel 3 donde se brinda servicio de hemodiálisis, se atiende diariamente pacientes con enfermedad renal crónica en estadio número 5.
¿Qué esquema de vacunación deben recibir los pacientes? A ver, comenten. ¿Alguna vez han tenido algún paciente de diálisis en su establecimiento de salud? ¿Cómo suelen vacunar a esos pacientes? Quiero que nos cuenten acá un poco como su experiencia, si es que han tenido algún contacto con algún caso y cómo están manejándolo. A ver. A ver, por ejemplo, Mariela Mamani, ¿nos puedas comentar si alguna vez has tenido algún caso de vacunación de un paciente de diálisis? A ver, ¿nadie más? ¿Nadie ha tenido alguna vez algún paciente que está recibiendo diálisis, que hayan llegado a hacer su esquema de vacunación? A ver, Graciela, tenemos acá a Graciela. Recuerden que les van a dar un punto para los participantes, un punto en sus cuestionarios. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal, Graciela? Coméntanos, ¿alguna vez has tenido algún paciente de diálisis que haya acudido a tu establecimiento? En el establecimiento donde yo estoy, no atendemos a este tipo de pacientes. Todos son derivados al Hospital Ok. General de acá de Tarapoto. Ya está bien. Y coméntanos, pero ¿alguna vez has escuchado de cómo debe ser el esquema de vacunación de un paciente de diálisis? ¿O cómo crees tú, tal vez de tu percepción, de que podría ser? ¿Tú crees que habrá algunas restricciones, algo especial en su calendario de vacunación, así como de los pacientes que hemos revisado hoy día? Ah, bueno, a lo que yo he podido ver cuando venía mi papá con el paciente, ah, tenía enfermedad renal crónica avanzada. A él, cuando acudía a salud, le ponían su vacuna de influenza y su neumococo. Esas dos únicas vacunas la ponían, le aplicaban. En Ok. ese entonces, no hace 5 años atrás. Esas son las Es dos vacunas. las únicas Y, dos vacunas que viste que le colocaron, influenza y bueno, neumococo. influenza y neumococo hace 5 años atrás. Ok. Otra vacuna No no llegó a le recibir otra aplicaron. vacuna. Sí, de repente porque no porque él, por ejemplo, acá que aplicamos la fiebre, para la fiebre amarilla, él tenía para la fiebre amarilla ya puesto con anticipación y por eso es que solamente le aplicaban la neumococo y su influenza todos los años. En junio, que vacunan acá todos los años, en junio se hacía vacunar su influenza. Ese es el único. Otro paciente con ese tipo no he podido, no he visto, sinceramente. Ok, entonces vamos a analizar un poco en base a la experiencia que tú has tenido quizás ya familiar, ¿no? Tanto como con los pacientes. Hay una enfermedad que es altamente riesgosa en los pacientes que se dializan, sobre todo en los de hemodiálisis, que es la enfermedad de hepatitis B. ¿Por qué? ¿Cómo se transmite la hepatitis B? La hepatitis B se transmite a través de los fluidos, uno de ellos vía sanguínea. Y cuando usamos esas máquinas de diálisis, de hemodiálisis, si bien es cierto, hay protocolos de bioseguridad, desinfección, ¿no? Prevención, de todas maneras siempre hay un riesgo, aunque mínimo, siempre hay un riesgo de poder contraer el virus de hepatitis B, porque son máquinas que no son exclusivos de uso en una sola persona. Se usan en distintos turnos con distintas personas
Claro que hay un proceso de infección entre persona y persona, claro, ¿no? Pero igual de todas maneras siempre hay un potencial riesgo y por eso, aparte de las vacunas que tú bien nos has mencionado, que son la de influenza y neumococo, que está muy bien que haya recibido su influenza cada año y que haya recibido su vacuna neumococo también una dosis única, él debería haber recibido su vacuna de hepatitis B. ¿No? Porque al tener ya una enfermedad renal, si se agrega una infección hepática, podría desencadenar un cuadro de fulminante, ¿no? Una cirrosis, un cáncer hepático por hepatitis B, ¿no? Es por eso que justamente a las dos vacunas que has mencionado le vamos a agregar también lo que es la vacuna de hepatitis B. Puede recibir su antitetánica, sí puede recibir su antitetánica, puede recibir su vacuna de fiebre amarilla, también puede recibir su vacuna de fiebre amarilla, sobre todo cuando viajan en zonas endémicas o viven en zonas endémicas, pero estas tres son las vacunas prioritarias en los pacientes de hemodiálisis o diálisis. La vacuna de neumococo no hay mayor diferencia, es una dosis única, vía intramuscular, una sola vez en su vida. El de influenza también es una dosis anual cada año, lo ideal antes que empiece el periodo de invierno, ¿no? Entre los meses de abril, mayo, junio que comienzan a llegar, es lo ideal. Pero en el caso de hepatitis B, ellos es que si reciben los pacientes de hemodiálisis y diálisis, reciben un esquema especial, que es el esquema doble dosis. Y le decimos esquema doble dosis porque vamos a usar dos viales, dos botellitas de esa vacuna en cada sesión de vacunación, ¿no? Sobre todo en lo que son los adultos a partir de los 20 años, ¿no? Que ya comienzan a llegar los pacientes que tienen estas enfermedades crónicas, vamos a usar dos viales. Y el esquema que vamos a usar es un esquema acelerado también, porque va a ser, si hoy es su primera dosis, la siguiente dosis es en un mes y la tercera dosis va a ser un mes después de la segunda dosis, incluyendo hasta un refuerzo un año después de haber iniciado este esquema de vacunación. En cada una de esas sesiones vamos a usar el esquema doble dosis. Vamos a cargar, como ellos mayormente tienen una fístula, ¿no? Arteriovenosa, que es por donde van a conectar justamente para la diálisis, o un catéter venoso central, que es por donde también hacen la conexión para la máquina de diálisis. Vamos a usar el lado contrario, el lado opuesto a donde está la fístula o a donde está el catéter, ¿ya? También hay que, a veces no tienen fístula y tienen el catéter, pero están en preparación para el procedimiento de la fístula. Y hay que consultar, preguntar al paciente si le han mencionado que van a operarle algún brazo para ponerle la fístula, ¿no? Quizás está el catéter acá, pero acá le van a poner en el brazo contrario la fístula y ese brazo no debemos tocarlo, el brazo donde van a poner la fístula. Pondríamos nada más en el lado contrario, ¿ya? Eso es importante saber para que no vayamos a impedir, ¿no? Lamentablemente, pues que se haga el procedimiento que ya está siendo programado. Como es un esquema doble dosis, podemos, y las jeringas que nos vienen son jeringas de 1 mililitro, podemos hacer doble punción con 1 mililitro, o sea, una punción con un frasco y una punción con otro frasco en el mismo brazo, con dos deditos de diferencia que más o menos son 3 centímetros. O podemos cargar los dos viales en una jeringa de 3 mililitros y con una aguja 23 por 1 pulgada, ¿no? Ponerle todo el contenido de los 2 mililitros en una sola punción, ¿no? Las dos formas es válida. La única diferencia es el número de punciones que vamos a hacer, ¿no? Pero siempre hay que tener la precaución de dónde está la fístula o dónde está el catéter para no tocar ese lado. Por lo general, en estos pacientes que tienen un problema ya renal de fondo, suelen tener cierta inmunodepresión de base, ¿no? Por su problema renal. Entonces a ellos se les dosan los anticuerpos de hepatitis B cada cierto tiempo. En el caso del dosaje de anticuerpos de hepatitis B, si este valor sale a menos de 10 mililitros por unidad internacional por mililitro, entonces vamos a reiniciar un esquema de 3 dosis, doble dosis nuevamente en cada sesión, doble dosis. Y si después de este nuevo esquema de 3 dosis
no salen los anticuerpos más de 10 unidades internacionales por mililitros, simplemente pues se considera a la persona como no respondedora, como una persona que no eleva anticuerpos porque está muy inmunosuprimida y ya no se va a colocar más vacunas de hepatitis B. Quiere decir que el paciente de diálisis tiene dos oportunidades para elevar anticuerpos. Una primera secuencia que puede llegar a ser de 4 sesiones, doble dosis en cada sesión, y de acuerdo al título de anticuerpos, si no sale muy alto, un nuevo esquema de 3 sesiones con doble dosis en cada sesión. Ya, esa vacuna de hepatitis B es una de las más importantes en los pacientes de diálisis, como lo repito, para evitar el riesgo de contraer hepatitis B durante las sesiones de diálisis. La vacuna de influenza y la vacuna neumococo también están dentro de las prioritarias. ¿Ok? Entonces, hemos visto alguna duda que quede sobre este tema del paciente de diálisis. ¿Alguna consulta más? Vamos a ver el chat. A ver, ¿en qué casos se seguiría el esquema 0, 7 y 21 días? Ah, ya, ese es el esquema súper acortado. Habíamos visto justo en las ponencias anteriores que a veces estos pacientes pueden llegar a ser candidatos para un trasplante. Ese esquema súper acortado de 0,721 lo usaríamos para un paciente que quizás ya está en preparación para un trasplante renal. En ese caso vamos a usar este esquema acortado. ¿Alguna otra dosis, alguna otra pregunta más que tengan sobre las dosis que reciben los pacientes de diálisis? Bien, tenemos una consulta más acá en el chat. Y los 21 días son a partir. Ah, ya, sí. Con lo que cuentan esos esquemas 0, 7, 21, 0, 10, 21 o 0, 1, 2, 2, sí, siempre es contando de la primera fecha, del día 0. O sea, si hoy día es mi primera fecha de vacunación y yo voy a usar, por ejemplo, el esquema 0, 1, 2, 12, que es el más habitual en estos casos. Entonces, si hoy es mi primera vacuna, doble dosis de hepatitis B, la siguiente va a ser de aquí en un mes, que sería el 23 de febrero. Y la tercera dosis sería el 23 de marzo, o sea, 2 meses después de la primera fecha en la que iniciamos el esquema. Y el refuerzo del año sería el 23 de enero del próximo año. Ahí sería el esquema, así lo programarían sus citas. No tiene nada, Rosario. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda sobre el esquema de los pacientes de diálisis? Ver acá en el chat. A ver, ¿qué significa 3, 15 y 13 en el cuarto recuadro? Ah, no, esas son las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas de donde sale el esquema de doble dosis de antígeno. Ujú. Acá, por ejemplo, también me estaba olvidando de mencionarles. Estamos hablando más que nada de 2 frasquitos de 1 mililitro porque por lo general estos diagnósticos de pacientes renales que se dializa se ven más adultos, pero también hay niños que se realiza diálisis, ¿no? Porque ya tienen un problema renal congénito. Entonces, si es un niño menor de 1 año, vamos a usar la vacuna de hepatitis B pediátrica, que es de 10 microgramos su concentración. Quiere decir que ahí su dosis es como que una dosis habitual. Si el niño es de 1 hasta los 20 años, vamos a usar solo un frasco, un vial de hepatitis B adulto, que tiene 20 microgramos. Si el paciente renal es a partir de los 20 años, ahí sí recién usamos el doble antígeno de 2 frascos de 1 mililitro, 2 frascos de hepatitis B adulto, ¿ya? Sino que se hable del doble antígeno porque por lo general, pues
lo que más se ve son pacientes adultos, ¿no? Por eso es que ellos sí usamos doble frasquito de hepatitis B adulta a partir de los 20 años. El menor de ellos usamos, como dice ahí, de 1 a 20 años, solo un vial de 1 mililitro de hepatitis B adulto, y en menor de 1 año, la hepatitis pediátrica, ¿no? Que viene 0,5 mililitros. Bueno, ahora vamos a ver un siguiente caso. ¿Alguien se anima a leer el caso de esplenectomizado? Ah, yo, licenciada. Ya, ok. Cristina Delgado estamos, ¿no? Vamos apuntando, sellando. Cristina Delgado también está participando, ¿ya? A ver, léenos el caso, por favor. Caso 7. El día de ayer hubo un accidente automovilístico. Un adulto joven con politraumatismo fue trasladado a un establecimiento de salud donde fue intervenido quirúrgicamente debido a lesión abdominal con ruptura del vaso. Según el caso, ¿qué esquema de vacunación debe recibir el paciente? A ver, coméntanos, Cristina, ¿qué vacunas? ¿Alguna vez has tenido algún paciente esplenotomizado, algún casito que hayas conocido, que le quitaron el vaso, ¿no? Así, un accidente, ¿no? A veces pasan cosas así, a veces es por accidente de carro, a veces es porque se cayeron, obreros, ¿no? O incluso asaltos, ¿no? Que le dispararon y perforaron el vaso. Hay distintas causas, ¿no? También hay causas congénitas, clínicas, que ya nacen con una deficiencia del vaso y ese vaso no sirve, no está operativo funcionalmente, entonces lo tienen que extirpar. ¿Qué vacunas crees tú que podrían ser las prioritarias, ¿no? Para este paciente? Eh, O el vaso, ¿qué función realiza que, que por eso es tan mm, importante en su sistema inmunológico? Bueno, al perder el vaso o bueno, una parte, se pierde lo que es la memoria inmunológica y se debería volver a vacunar. Bueno, por el accidente se puede poner la vacuna de difteria tétano, se le podría colocar neumococo, influenza, meningococo o hemófilis influenza de tipo B también. Exacto, perfecto. Justo has mencionado todas las vacunas que son las prioritarias, ¿no? Tenemos la vacuna de Haemophilus influenzae tipo B, la vacuna de neumococo, la vacuna de influenza, la vacuna de hepatitis B, la vacuna de tétanos también está dentro de la prioritaria porque justamente en este casito, por ejemplo, es un traumatismo, entonces también puede ser una fuente de contagio de tétanos, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Cuando una persona pierde el vaso, pierde gran parte de su memoria inmunológica. Y al perder esta memoria inmunológica lo vuelve susceptible, vulnerable a adquirir estas enfermedades. Y tenemos prácticamente que, como si fuera un bebito, volver a vacunar, ¿no? Y vamos a priorizar tres de ellas, sobre todo. La de Haemophilus influenzae tipo B, la de neumococo y una que no está dentro del calendario del Ministerio de Salud, que es la vacuna meningococo, ¿no? Esa vacuna meningococo también es prioritaria. ¿Por qué? ¿Por qué estas tres? Porque son las tres infecciones más frecuentes que se han observado en pacientes esplenectomizados, que son los pacientes que les han quitado el vaso. Después de estas tres vacunas, paulatinamente vamos a ir agregando la vacuna de influenza, la vacuna de hepatitis B, la vacuna de tétanos. Las vacunas vivas atenuadas no están contraindicadas en los pacientes esplenectomizados. Pueden recibirlas, pero prioritariamente que sean estas vacunas inactivadas inicialmente y las otras, por ejemplo, como la de fiebre amarilla, si va a viajar a una zona endémica, ¿no? Si tiene un viaje próximo a una zona endémica, pero hay que completar primero las inactivadas antes de proceder con las vivas atenuadas. O si hay algún riesgo epidemiológico, por ejemplo, si hay un brote de sarampión, en ese caso sí vamos a poder colocar la vacuna de sarampión, papera rubiola lo antes posible, porque sabemos que es una persona que está vulnerable. El estadio de esplenectomizado no genera inmunosupresión, no reciben un tratamiento de corticoides en dosis altas prolongadas, a diferencia de un trasplantado que sí recibe corticoides. Quiere decir que no hay restricción con vacunas vivas atenuadas, solo que sí hay unas que son prioritarias
porque se ven más casos de infecciones como neumonías intrahospitalarias en estos pacientes, porque a veces tienen una estancia hospitalaria prolongada y lo que más adquieren son neumonías por neumococo, por hemófilos, por meningococo, ¿no? ¿Alguna otra duda que tengan sobre pacientes esplenectomizados? También, Sarita, ¿se le puede poner hepatitis B y D T? Sí, se les puede poner hepatitis B y D T, ¿no? Por ejemplo, les cuento, a ver, nosotros por lo general tenemos un paciente esplenectomizado, un promedio de 15 días, ¿no? Hasta un mes en hospitalización, ¿no? Si bien es cierto, estas vacunas, hay una diferencia. Podemos tener casos de pacientes que se esplenectomizan por un traumatismo, como es este caso, y donde no hay una preparación previa porque ha sucedido un accidente y lamentablemente perdió el vaso por ese accidente. En ese caso esperamos de 1 a 2 semanas después de la operación para recién iniciar su calendario vacunal. E iniciamos con neumococo, aemófilos y meningococo que adquieren particularmente, ¿no? Y pasados estas tres vacunas, iniciamos hepatitis y DT con 2 días de diferencia entre una y otra vacuna para ir viendo su respuesta a cada una de las vacunas. Tenemos otros casos que son pacientes que sí hay una preparación de por medio, que les están programando su esplenectomía, como son los pacientes que tienen PTI, púrpura trombocitopénica, asplenia, ¿no? En esos casos que sí puede haber una preparación previa, también estas vacunas se deben colocar al menos 2 semanas antes de la operación. Si puede ser un poco más de 2 semanas antes, mejor. ¿Y por qué ese lapso de las 2 semanas? ¿Por qué? Porque se ha visto que estas vacunas en general no es que tú te vacunas hoy y ya tienes las defensas. Esas vacunas van a activar tu sistema inmunológico para que el mismo sistema inmunológico haga tus defensas, haga tus anticuerpos y te protejan posteriormente ante esa infección. Entonces, si tú te lo vacunas muy cercano a la fecha de la operación para los que son preparados, ¿no? Para esplenectomía, no vas a tener título de anticuerpos adecuados para la fecha que tú quieres, porque va a ser muy tardío. En cambio, por eso es que se recomienda que sea al menos 2 semanas antes de la operación a más, para que puedas vacunar. A ver, ¿alguien más tiene alguna otra duda sobre pacientes esplenectomizados? Mañana se va a ampliar más este tema, solo que estamos haciendo como un pequeño preámbulo con este taller y mañana van a poder ver más, a más amplitud el tema de esplenectomizados, el tema del paciente con diálisis, hemodiálisis, ¿no? Entonces pasamos al último casito, ¿ya? Yo les voy a presentar un cuadrito y ustedes me van a decir ¿a qué paciente creen que corresponde este esquema especial? A ver, analicen ahí. La clave, una de las claves, a ver, le voy a dar como tip. Una de las claves está en la polio. La polio es una de las claves. María nos dice, paciente con VIH. ¿Solo con VIH? O sea, ¿ya tiene que tener el diagnóstico confirmado o también hay otro grupito más que lo incluye? Ahí está bien, María. Niños de madre con VIH. Exacto. Entonces, vamos a explicar un poquito acá por qué decir, ¿por qué la polio? Porque si ustedes se dan cuenta, allí a los 4 años, la dosis de refuerzo de polio nos dice que también es IPV, ¿no? Entonces, en el caso de los niños
de población general, actualmente la dosis de refuerzo de 4 años es polio oral y en los niños de hijos de madre VIH es IPV en todas las sesiones. Ajá, está bien con hijos de madre VIH y niños con VIH. Y dirán, ¿y por qué ellos no reciben polio oral? Porque al de haber algunas personas que quizás no saben por qué. Y cuando se hacen los barridos y a veces se da polio oral, quizás a lo mejor no tienen mucho la precaución de indagar un poco más a ver si corresponde o no darle polio oral. Es importante que nosotros antes de dar polio oral siempre hagamos estas preguntas, ¿no? Si es un lactante, si el niño toma lactancia materna. Si nos dice que no toma lactancia materna, indagar un poco más cuál es el motivo por el cual no toma lactancia materna. Y quizás ahí la mamá nos va a contar, yo no puedo darle leche materna por mi diagnóstico, ¿no? Ahí nos va a indagar un poco más. No, si se dan cuenta, la pregunta no es tan directa, no voy de frente a decirle, ¿tienes VIH? Porque eso puede ser chocante para una persona que quizás tenga el diagnóstico, se puede ver intimidada o violada su privacidad sobre su diagnóstico. Entramos por el costadito, si se dan cuenta, por la tangente, estamos entrando por la lactancia, estamos entrando a tocar un poco el tema y que ella solita nos cuente su diagnóstico, ¿no? Entonces, también aparte, para poder detectar si es un contacto de VIH, ¿no? Que sería en este caso de la madre, también tenemos que ver si hay otros contactos en el núcleo familiar, en la casa, que puedan estar inmunosuprimidos. Si hay alguien en casa, alguien con quimioterapia, radioterapia, tratamiento de cáncer, que lo hayan trasplantado recientemente, que tenga una enfermedad inmunosupresora, lupus, por ejemplo, ¿no? Si nos cuenta que sí, y esa persona tiene contacto diario con este niño, también no deberíamos dar vacuna polio oral, ni en barridos ni en dosis de gema regular. ¿Por qué? Me dirá, ¿no? Porque la polio oral, sin que uno lo note de manera microscópica, elimina residuos de ese virus de polio durante la expulsión de las heces y la saliva. Quiere decir que la persona que lo está atendiendo al niño, que le cambia el pañal, que le da alimentar o le da besitos quizás, ¿no? Y tiene contacto con estos residuos, si esa persona está inmunosuprimida, puede desarrollar una parálisis flácida postvacunal por polio. Quizás el niño no tiene inmunosupresión, solo es contacto, pero el que va a hacer la reacción adversa va a ser el inmunosuprimido que tiene contacto con esos residuos. Por eso antes de dar polio oral siempre tengamos la costumbre de preguntar, ¿el niño toma lactancia materna o tomaba lactancia materna? Y si es que hay en casa alguna persona con algún problema en su sistema de defensa, su sistema inmunológico, que esté con cáncer, en quimioterapia, radioterapia, trasplantado o que tenga alguna enfermedad crónica, ¿no? Y según eso vamos a decidir si correspondería o no dar polio oral o mejor darle IPV, ¿ya? Pero ya si nos dice que sí es hijo de madre VIH o que al niño ya le salió un resultado de VIH, nunca le van a poder dar polio oral. Siempre va a ser polio inactivada, polio IPV. Igual con la vacuna rotavirus también hay que tener esa precaución. Por eso el calendario de vacunación de un hijo de madre VIH va muy de la mano con el infectólogo pediatra, ¿no? Para ver cómo están saliendo las pruebas de este bebé, porque este bebé paulatinamente le están haciendo sus análisis. Si está saliendo negativo, normal, puede recibir su vacuna rotavirus, pero si no, quizás se va a restringir un poco las vacunas hasta ver, ¿no? Si es que está realmente confirmado el VIH y su nivel de CD4, su carga viral también, ¿no? Las vacunas de BCG también. Vamos a ver mañana. Mañana sí ya vamos a tocar ese tema del taller de vacunación, casos especiales en recién nacidos, pero también hay que tener, en el caso de los VIH, cierta precaución por el escenario de VIH de la madre, ¿no? Es distinto el niño hijo de madre VIH de una madre que ha estado recién detectada de VIH durante el parto o poco antes del parto, o las que han estado abandonando el tratamiento del antirretroviral, a diferencia de una mamá adherente a su tratamiento antirretroviral, donde la carga viral está muy baja o casi indetectable y hay menor riesgo de contagio al bebé.
En el caso de la BCG analizamos mucho esos escenarios, ¿no? A ver qué escenario es el que está naciendo este bebé. Una madre controlada, carga viral indetectable, puede recibir su vacuna BCG sin ninguna precaución. Y en el caso de las madres recién detectadas o que tengan la carga viral alta y han estado abandonando su tratamiento, quizás la BCG es necesario aplazarla hasta que le hagamos la primera prueba de descarte al bebé. ¿Cuándo sucede esta primera prueba de descarte? Cuando el bebé tiene un mes de nacido, le hacen su PCR de VIH. Si este sale negativo, se procede a colocarle su BCG. Si sale positivo y se confirma con ELISA, lamentablemente no, hasta que se evalúen bien sus valores de CD4 o carga viral de ya, en este caso ya del bebé, ¿no? Si es que ya habría un diagnóstico confirmatorio. El resto de vacunas no tiene mayor diferenciación. En realidad, la vacuna de segunda dosis de varicela ya se ha incluido también en el calendario regular de los niños de población general, ¿no? Hay literatura que también ya nos recomienda la cuarta neumococo en el hijo de madre VIH. También la norma nacional lo incluye, la cuarta neumococo e hijo de madre con VIH, ¿no? Siendo la primera dosis a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses, la tercera dosis a los 6 meses y la cuarta dosis al año de edad, ¿no? ¿Alguna duda que tengan sobre el esquema de vacunación en inmunosuprimidos, hijo de madre VIH? ¿Alguna duda que haya sobre el esquema de vacunación de VIH? Mañana también van a ampliar con la licenciada Cristina el tema de vacunación de VIH. En el caso de los pacientes adultos de VIH, porque el que acabamos de ver es de un niño, ¿no? Con contacto VIH y diagnóstico VIH, pero en el caso de adultos, en ellos también aplica el esquema doble dosis de hepatitis B, que hemos visto en los pacientes de diálisis. En el caso del paciente VIH adulto, también se pone doble dosis de vacuna de hepatitis B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos, como tienen su inmunosupresión, necesitan esa doble dosis para elevar más los anticuerpos. ¿Ya? Igual también a ellos les dosan sus anticuerpos para ver cómo están respondiendo a la vacuna, una revacunación de ser necesario, ¿no? De ahí el resto de vacunas no necesitan doble dosis, o sea, el tétanos es esquema regular, su influenza anual, su neumococo una dosis única de la 13 valente, ¿no? En el caso de los pacientes de VIH, las vivas atenuadas sí hay cierta precaución, porque como están con algunos casos como inmunosupresión, sí es coordinado con el infectólogo tratante, ¿no? Salvo que sea necesario, ¿no? Por ejemplo, si el paciente va a viajar a una zona endémica de fiebre amarilla, ¿no? A la selva, por ejemplo, y no tiene antecedente de vacuna de fiebre amarilla, el médico evalúa su CD4, su carga viral y le puede indicar su vacuna de fiebre amarilla solamente con paciente controlado, nada más, ¿ya?